Vamos a ver algunas características de los depósitos que se utilizan, podemos encontrar en los tractores, depósitos de fluido hidráulico, obviamente. Eh, Básicamente reconocemos dos formas de ubicar el aceite. Lo que llama un depósito independiente, que va a alojar solamente el fluido hidráulico, y otra forma es el depósito compartido con la transmisión. ¿Eh? El depósito independiente, o sea, compartido con la transmisión, es básicamente el depósito del fluido hidráulico está en la bocha del diferencial, digamos. Baña también todos los engranajes del diferencial. El mismo aceite que usa el hidráulico es el que se utiliza para lubricar el diferencial. Eh, Cuando se trata de un depósito independiente, habitualmente el aceite tiene que cumplir bien la función eh, pensada para el hidráulico, ¿no? Básicamente, eh, tener un tensioactivo que incremente la tensión superficial, es decir, algo que evite la formación de espuma. ¿Eh? Y como tiene que cumplir bien solo esa función, es un aceite relativamente barato, eh, que tiene, como dice ahí, competencia, es decir, uno no necesariamente tiene que comprar un aceite específico, caro, que me vende el fabricante de los tractores. Es habitualmente, yo les digo, un aceite muy barato. Se trata de un fluido con competencia. Cuando el aceite es compartido con la transmisión y es utilizado también, les decía yo, para bañar la bocha del diferencial y bañar, para bañar el diferencial dentro de ese compartimiento que es la bocha del diferencial, el aceite, además de cumplir la función de hidráulico, tiene que poder mojar bien todos los engranajes que forman parte del diferencial. Para mojar se le tiene que reducir la tensión superficial, que es lo contrario que necesitamos para un aceite hidráulico, digamos. Al reducir la tensión superficial, favorece la formación de espuma. Entonces, digamos, la función del aceite para hidráulico y para lubricar los engranajes del diferencial son funciones relativamente antagónicas, es decir, el aditivo que se le tiene que poner el fabricante del aceite a ese aceite para que cumpla bien las dos funciones, ya es una cosa bastante complicada y que solamente conoce el fabricante, ¿no? Entonces es un aceite muy específico, de los cuales muchas veces los fabricantes, sobre todo John Deere, como esa botella de aceite que tienen ahí, que es el aceite Torgar, que es el que recomienda John Deere para, para este tipo de- de elementos, es carísimo, sale muy, muy caro, pero nadie se anima por la política que tiene John Deere bueno, si no usas el aceite que yo te pido, si no usas el repuesto que yo te vendo, no te reconozco la garantía. Eh, por esa política, digamos, tan osada en ese sentido, la gente rara vez se atreve a utilizar otro aceite que no sea el Torgar. Ya les digo, resulta muy, muy costoso. En consecuencia, hablamos cuando tratamos de un aceite compartido con la transmisión de un mercado cautivo. Estoy eh, obligado a utilizar el aceite que me recomienda el fabricante. Eso, además, es una cuestión también político-empresarial de cada empresa. Lo hace John Deere, otras empresas más, por ejemplo, que también utiliza depósito compartido, no tiene esta política y el aceite de masa es tan barato como un aceite común, digamos, no tiene un costo tan elevado. Pero sepan que el cumplir bien las dos funciones es una complejidad. Bueno, el depósito de aceite tiene que cumplir un conjunto de requisitos. Obviamente va a tener o va a contener el aceite que no está en movimiento, que no está recorriendo el circuito.
tiene que tener un volumen que represente de 3 a 4 veces el caudal que envía la bomba por minuto para que el aceite esté ahí al menos 3 o 4 minutos, ¿no? Y se pueda refrigerar y decantar las impurezas que tenga en el fondo. ¿Eh? Tiene que tener un nivel determinado, de 2/3 y 3/4 de su altura. ¿Eh? Entonces es algo que hay que revisar y hay que decirles a los que controlen periódicamente. Y bueno, y tiene, la altura es importante, como dice ahí, para que el nivel no descienda por debajo de un mínimo. Obviamente la tubería de aspiración tiene que estar por encima del fondo para que no aspiremos material que se va sedimentando ahí en el fondo, ¿no? Impurezas y demás. La tubería de retorno tiene que necesariamente desembocar por debajo de la altura mínima para que no se produzca, digamos, para que no entre aire al depósito, para no favorecer la incorporación de aire en el líquido, en el aceite. Y obviamente las bocas tienen que estar separadas, porque si están juntas, corremos el riesgo de que estemos aspirando, recién llega el retorno, se esté caliente. Mm. Bueno, y en lo posible ahí con esa línea punteada se está queriendo denotar la presencia de un rompiolas, algo que evite el oleaje dentro del depósito, que se formen eh, oleaje que incorpora aire también, ¿no? Bien. Bueno, y tiene que tener un conjunto de accesorios, obviamente, un orificio para vaciado, para hacemos el recambio, un indicador de nivel, algo que me indique también la temperatura, filtros puede haber acá, parte de aspiración. Bueno, ahora vamos a empezar a ver, vamos a tratar de describir lo que es el embrague hidráulico. Cuando hablamos de transmisiones, vimos que el embrague era lo que se comunicaba, digamos, con el motor, y transmitía o no transmitía hacia la caja de cambios el movimiento que generaba el motor en el volante, ¿no? Una forma de transmitir o no ese movimiento es a través de lo que se llama un embrague hidráulico, una de las aplicaciones de la hidráulica. Es un actuador hidrodinámico que trabaja con el movimiento del aceite. Eh, bueno, básicamente el embrague hidráulico son dos turbinas, o mejor dicho, una bomba, se le llama bomba y una turbina. Ahí se está simbolizando, este es un dibujo de Luis Márquez, el árbol de entrada por donde viene el movimiento del motor con naranja, que mueve, fíjense, una bomba, lo que llamamos una bomba, un elemento semicircular que tiene un conjunto de álabes. Esos álabes van a impulsar aceite. Fíjense que del lado contrario a la ubicación de esa bomba hay un elemento similar, que es una turbina, que recibe ese aceite y va también con paletas, la turbina también tiene paletas, y esas paletas van a recibir el movimiento del aceite que está viniendo desde la bomba, el elemento que se comporta como bomba. O sea, hay un elemento que mueve, que sería la bomba, y un elemento que es movido, que sería la turbina. Pero ¿qué es lo que? Fíjense que no hay elementos que los unan solidariamente, no hay tornillos ni nada, sino lo que va a unir bomba y turbina en un movimiento va a ser el aceite que esté circulando. ¿Eh? La bomba impulsa aceite y ese aceite que es impulsado lo recibe la turbina, que al recibir ese impulso se va a empezar a mover. Y la turbina es lo que está conectado con el árbol de salida, que es lo que va a llevar movimiento a la caja de cambios. Entonces hay un árbol de entrada conectado con la bomba, el embrague hidráulico, y el árbol de salida está conectado con la turbina, con lo que recibe el aceite a presión y recibe el movimiento. ¿Bien?
El conjunto entonces es lo que se denomina embrague hidráulico. La bomba por fuerza centrífuga impulsa el aceite hacia afuera y la turbina, creo que en una imagen posterior lo vamos a ver, devuelve el aceite por la parte central, por la parte central, por acá por el centro. La bomba lo envía, como dice acá, ve acá en la imagen, por la parte periférica, con estas flechas negras, y la turbina se lo va a devolver al aceite a la bomba por la parte central, en esas flechas blancas que se ven. En la parte central, entre la bomba y la turbina, hay lo que se llama un reactor, o estator se le llama también. Un elemento que lo que va a hacer es, en la parte inicial de transmisión del movimiento, la bomba va a estar moviéndose solidariamente con el motor y la turbina va a estar quieta. Y la turbina va a devolver el aceite con poco impulso. Ese menor impulso que le genera la turbina al aceite fíjense que cuando pase por el reactor o estator, el aceite se va a curvar 90 grados, ¿está bien? Y el reactor reduce la velocidad y multiplica la fuerza del fluido. Entonces, el reactor lo que hace es incrementar la fuerza del fluido que va con poca energía cinética inicialmente, ¿no? Cuando estoy a bajas vueltas, es decir, que todavía no estoy empezando a mandar el movimiento a la turbina, estoy recién arrancando, el reactor le imprime un cambio de movimiento muy importante al aceite que vuelve hacia la bomba, ¿está bien? En cambio, cuando alcanza altas revoluciones, ya el reactor no modifica en gran medida ni la dirección ni la intensidad con que vuelve el aceite. Es decir, va a haber un acoplamiento entre la bomba y la turbina gradual. Inicialmente va a haber mucha diferencia de vueltas, entonces, entre la bomba que va a girar rápido y la turbina que quizás arranque a cero el movimiento. Y en esa situación el reactor modifica mucho el recorrido del aceite y ayuda a incrementar de esa forma la fuerza de la corriente que empuja el movimiento. En la medida que se van igualando las vueltas de la bomba y de la turbina, el trabajo del reactor va siendo cada vez menos evidente, ¿no? Y llega un momento que se igualan las velocidades y ya el estator prácticamente no interviene. Pero hay una transmisión del movimiento muy suave, digamos, entre el motor y el movido. No es como un embrague mecánico, digamos, en que habitualmente uno tiene como un golpe, ¿no? O una vibración importante cuando suelta el pedal del embrague. Acá la transmisión del movimiento es muy suave y progresiva. Bueno, ahí tenemos, fíjense, acá están invertidos. El motor es que va a transmitir el movimiento al plato de bombeo, que es el que está en la parte posterior, y el plato de bombeo va a mandar el aceite a la turbina que está en el lado opuesto. ¿Mm? Y la turbina está conectada con el eje de salida. Bueno, la primera parte, va a estar moviéndose solo la bomba, el plato de bombeo, lo que sería. La turbina va a estar quieta. El convertidor de par va a empezar a actuar. Perdón, el reactor. Vuelve parte del líquido, empieza a volver por el centro, digamos, y ven como se ve ahí con las flechas negras, de forma centrífuga, el plato de bombeo está enviando aceite hacia la turbina.
Esto trabajaría en forma similar a lo que trabaja el turbo, ¿vieron? Ustedes ya lo vieron en el motor, vieron el turbo alimentador, digamos, del sistema de alimentación de aire en motores. Hay una turbina que movida por el escape que mueve a la turbina de la transmisión. Bueno, es similar a un turbo, nada más que en vez de con aire, con aceite. En esa imagen que vemos en la C sería, se empieza ya a mover la turbina y llega un momento que se igualan ambas velocidades. Fíjense que en la del medio, la flecha roja me indica que va a más velocidad el plato de bombeo que el plato de la turbina, ¿no? La flecha azul más corta. Mientras que en la última se igualan las velocidades, ya se alcanza la velocidad eh, máxima. Bueno, y acá se ve en esta imagen de Luis Márquez, se ve cómo es la amortiguación de las vibraciones, de las oscilaciones en un embrague tradicional, digamos, y en un turboembrague, digamos, algo que tiene un embrague hidráulico, mucho más suave, digamos, el trabajo sobre el embrague. Y nunca tengo elementos mecánicos en contacto, como en un embrague tradicional, ¿no? En un embrague tradicional, donde hago una macana, puedo quemar el disco del embrague. Tengo que andar cambiándolo, con costo de repuesto, costo de mano de obra. Esto acá, a lo sumo, nada, no va a mover la, la turbina. Bien. Bueno, esto lo usa, por ejemplo, Fendt. No es común el uso de embrague hidráulico en los tractores. Un convertidor de par no es que lo van a encontrar frecuentemente. Un embrague seco o embrague multidisco, en todo caso. Pero Fendt, por ejemplo, una marca alemana, tiene en su transmisión un turboembrague. Luego del embrague, entonces, ya viene la caja de cambios, con todos sus componentes, ¿no? Bueno, ahí en la imagen de arriba se ve, bueno, parado primero en la posición de parada, en la posición de arranque del motor, que está empezando a circular el aceite, eh, y lo último en marcha, ¿no? Con ambos ejes girando a la misma velocidad. Eh, En este video van a ver ustedes, eh, van a ver cómo funciona el convertidor de par. Les aconsejo que lo miren, está en español y está muy claro. Eh, yo sé que acá no se escucha el audio cuando estoy reproduciendo video, ahí se ven eh, los elementos, los elementos del embrague. Eso sería esta es la bomba, tiene álabes, dice, y tiene fluido de transmisión. Dice, cuando gira, manda el aceite en forma centrífuga al exterior. Cuanto más rápido es la rotación, mayor es la fuerza centrífuga. Del otro lado va a estar la turbina. Parte de forma opuesta. Es igual que la bomba, dice, pero gira a 280 grados. Y se ven en rojo los álabes de la bomba y en amarillo los de la turbina. ¿eh? Y se ve que va más rápido la bomba que la turbina. ¿eh? Ahí se ve cómo va y cómo vuelve el aceite. Va por la periferia, vuelve por el centro.
Entonces hay todo un circuito. Dice, se dice que tiene forma de toro el embrague hidráulico, como una dona, como una rosquilla, digamos. Bueno, y en el medio está el convertidor de par eh, que precisamente ayuda cuando hay mucha diferencia de vueltas. Bueno, no lo vamos a seguir viendo para que el video no se haga tan largo, pero ustedes después véanlo en forma completa y espero que les ayude a entender el concepto del embrague hidráulico y convertidor de par. Bueno, a partir de ahora vamos a empezar a ver entonces las bombas que se utilizan en los sistemas hidráulicos. Vamos a ver que hay distintos tipos de bombas. Las bombas reciben potencia mecánica y la transforman en potencia hidráulica. ¿eh? Los términos de la potencia hidráulica son el caudal y la presión. Potencia hidráulica se define por el producto del caudal que envía una bomba por la presión a la que trabaja, la presión que soporta. Caudal por presión tiene unidades de potencia. Caudal es, eh, es metros cúbicos por segundo, ¿no? Y presión es kilos sobre metro cuadrado, ¿no? Entonces eso me termina quedando en unidades de potencia, kilogramos sobre segundo, por ejemplo. ¿eh? Watts, lo que quieran. Pero caudal por presión me da unidades de potencia. Claro, si yo tengo que asociar estos dos términos, caudal y presión, relacionarlos con los conceptos de potencia que vemos tradicionalmente, potencia es fuerza por velocidad, o potencia es par por régimen, por ejemplo. Bueno, ¿cuál de estos dos términos se relaciona más con la fuerza? Claramente la presión. La presión es sinónimo de fuerza. Mientras que el caudal me da una idea de la velocidad, o se asocia en mayor medida a la velocidad que va a tener eh, el líquido en el circuito, ¿cierto? Las bombas que utilizamos son siempre de desplazamiento positivo, es decir, no repercuten su caudal ante un incremento de la presión. Vamos a ver. Las presiones son relativamente homogéneas. Los distintos sistemas que se utilizan o que se emplean, vamos a ver que hay básicamente dos sistemas, de centro abierto y de centro cerrado. Las presiones están en ese rango, entre 150 y 200 bares. No van a encontrar presiones de trabajo ni mucho menores ni mucho mayores. Habitualmente los sistemas de centro abierto utilizan los valores menores de presión, del orden de 150 bares, y los de centro cerrado utilizan un poquito más de presión, en el orden de 200 bares. Pero no hay muchas diferencias entre los sistemas. Pero recuerden, el concepto de caudal por presión igual a potencia hidráulica. Las bombas lo que hacen es absorber potencia mecánica, absorber movimiento de un eje que las mueve, y con ese movimiento generan un caudal y producto de las restricciones, que haya líquido arriba, digamos, aguas arriba eh, del elemento de la bomba, debido a esas restricciones se va a generar una presión, y la bomba va a llegar a tolerar una determinada presión. El producto de ambos términos, caudal y presión, me da lo que se llama potencia hidráulica. Existen distintos tipos de bombas. Nosotros principalmente las clasificamos de esta forma: cilindrada fija y cilindrada variable. Y la simbología que se utiliza es la que se ve acá a la izquierda. Es un círculo, una bomba con un triangulito que está indicando en qué sentido va el recorrido del aceite. Por ejemplo, esta que vemos acá es una bomba de cilindrada fija pero reversible, es decir, el aceite puede ir
hacia un lado o puede ir en sentido contrario. Cilindrada variable, ahora después vamos a ver de qué trata, pero básicamente indica que puede enviar distinta cantidad de aceite, distinto caudal de aceite en la unidad de tiempo sin modificar las vueltas del motor. ¿eh? Muchas veces se habla de caudal variable, bombas de caudal variable o de caudal fijo. Está mal esa nomenclatura, porque todas las bombas pueden modificar su caudal en función de las vueltas que yo le dé al eje que las hace girar. Ahora lo vamos a ver a continuación. Pero el término correcto es cilindrada. Lo que nos interesa es si la cilindrada de la bomba es fija o variable, no el caudal. Todas las bombas pueden modificar su caudal. Bueno, de cilindrada variable entonces, y lo mismo, cilindrada variable reversible. Que una bomba sea de cilindrada variable se simboliza con una flechita así que las cruza. Bueno, la potencia a la salida de una bomba se expresa entonces como caudal por presión, ¿no? Y la potencia que acciona la bomba, es decir, cuánta potencia tiene que absorber la bomba para poder generar ese caudal y esa presión, bueno, es un eje que la hace girar, ¿no es cierto? Y ese eje va a necesitar un par y va a girar a un determinado régimen. Esto me da, es potencia mecánica. Un par por régimen es potencia mecánica, ¿no es cierto? Bueno, entonces, y el caudal de la bomba será la cilindrada por el régimen. Por esto decimos que todas las bombas pueden modificar su caudal. No hay bombas de caudal fijo, todas son de caudal variable. Porque si bien pueden tener una cilindrada fija, si yo modifico las vueltas que recibe la bomba, puedo modificar su caudal, sea de cilindrada fija o de cilindrada variable. Pero todas las bombas son de caudal variable. Lo que sí, las diferencias es que la cilindrada en algunos casos es fija y en otros casos es variable. El rendimiento de la bomba será la potencia entregada por la bomba, caudal por presión, que la vimos acá arriba con potencia hidráulica, dividido la potencia absorbida, la potencia mecánica necesaria para que esa bomba funcione, que será igual a par por régimen, ¿cierto? Muy bien. Acá tenemos una bomba generando un caudal, recibiendo un movimiento, absorbiendo un caudal, la aspiración, y bueno, va a haber siempre un caudal que volverá a un depósito. Cilindrada constante o de caudal fijo. Las bombas que tenemos de cilindrada constante eh, está mal decir de caudal fijo. Caudal fijo cuando las revoluciones que recibe la bomba son fijas, podríamos decir que se mantiene el caudal. Pero cilindrada constante. Acá tenemos dos tipos de bombas. Son bombas de engranajes o bombas de paletas. Habitualmente son bombas relativamente económicas. No son bombas tan costosas, son simples. Y esas son las que se utilizan en lo que se llama sistema de centro abierto. Que yo les mostraba hace un ratito y les decía que trabajan con los menores valores de presión, en el orden de 150 bares. La bomba de engranajes, hay un engranaje que recibe el movimiento que lo entrega al otro engranaje y mueve a su vez otro engranaje. Toda la parte exterior es la carcasa de la bomba, y fíjense que acá el aceite va a ser conducido entre los dientes de los engranajes y la carcasa de la bomba, va a ser conducido en forma periférica, así. Este es el conducto que me comunica con el depósito, habrá un filtro entre el depósito y la bomba, un filtro que retendrá las partículas mayores. Y fíjense que el aceite, decía, se mueve entre los dientes de los engranajes
y la carcasa de la bomba. Se mueve desde el conducto de aspiración hasta el conducto de impulsión, sería, ¿no? Acá el aceite no puede volver por la mitad porque engranan unos dientes con otros y no hay posibilidad de que pase el aceite desde este lugar con alta presión al lugar con baja presión, ¿no? Entonces circula por la periferia entre los elementos de la bomba, entre los engranajes, los dientes de los engranajes y la carcasa. ¿Bien? La simbología entonces de la bomba de cilindrada constante o caudal fijo a un régimen fijo, ¿no es cierto? Eh, y esta es la bomba de paletas. Fíjense, en la bomba de paletas tengo un conjunto de paletas que van a ir moviéndose. Hay un muelle que impulsa las paletas contra la periferia. ¿Mm? Eh, Tengo la entrada del aceite por acá y la salida con el aceite a presión por este lado. ¿Mm? Las paletas se mueven en forma radial respecto al centro del elemento del rotor. Hay un rotor que mueve el conjunto de las paletas en movimiento de rotación, pero además hay unos muelles ¿eh? que impulsan a las paletas contra la periferia, contra la carcasa, contra la carcasa externa de la bomba. Entonces fíjense que las paletas siempre se van a ir moviendo, van a ir saliendo en algunos lugares y se van a ir metiendo en otros lugares hacia el interior del rotor, bien digo. Entonces hay un elemento que genera el movimiento de rotación, y fíjense que la salida de las paletas fuera eh, del rotor está dada por, básicamente, ¿por qué las paletas tienen un recorrido radial, digamos? Es porque el rotor no está centrado dentro de la carcasa, sino que está, fíjense, excéntrico, está más cerca, en este caso, de la parte superior, ¿cierto? O sea, hay un lugar en que el rotor se acerca a la carcasa y un lugar en el que se aleja. Y aprovechamos ese alejamiento para el lugar de carga del aceite, y acá en el retorno hay un acercamiento. Entonces, bombea aceite por este lado y acá ya no hay lugar para que el aceite retorne. En ambos casos, fíjense, sean estas dos bombas son de cilindrada constante, entonces. Por cada vuelta que dan la bomba, que da, por ejemplo, los elementos, los engranajes, o que da el rotor que tiene a las paletas, la cantidad de aceite que se impulsa es fija. Será el aceite contenido entre los dientes del engranaje y la carcasa, multiplicado por el número de dientes por cada vuelta, ¿cierto? Eh, lo mismo acá, con la bomba de paleta. Ahora, si yo le hago dar más vueltas por minuto, claramente el aceite impulsado va a ser mayor, más cantidad, ¿no es cierto? Voy a modificar el caudal en consecuencia, si yo modifico el régimen de funcionamiento de la bomba. ¿Entienden? Eso es que decimos que todas las bombas son eh, de caudal variable. Yo puedo modificar el caudal de esta bomba. Sí, ¿cómo? Haciendo que gire más rápido. O haciendo que gire más lento, reduzco el caudal. ¿Está bien? Vamos a ver que hay otras bombas que son de cilindrada variable y que modifican eh, la cantidad de aceite impulsado en el tiempo eh, eh, en función, sin modificar el régimen de rotación. Bueno, acá tenemos un GIF de una bomba de engranajes, y se ve uno de estos dos ejes recibe el movimiento del motor, digamos, y mueve al otro engranaje, ¿no? Por el otro eje, por el contacto que tiene acá en el medio. Transporta el aceite entonces por la periferia, ¿está bien? Este es el de abajo es el conducto de entrada y el de arriba es el conducto de salida, ¿está bien?
acá en el medio, obviamente, no puede volver el aceite porque engranan ambos engranajes. La circulación del aceite se da por la periferia. ¿Está bien? Ahora, esta bomba es entonces de cilindrada fija. Yo, la única forma que tengo de hacer que mande más aceite es acelerando, es decir, haciendo girar este eje más rápido. Entonces, aumento el número de revoluciones y aumento la cantidad de aceite que envío. O reduzco las revoluciones y disminuyo de esa forma el caudal. Es de caudal variable, lo que no es de cilindrada variable. Por cada vuelta que da eh, el eje de esta bomba, bueno, tengo una cantidad de aceite fija. ¿eh? Una bomba de paletas, lo mismo. ¿eh? Vamos a ver, ahí tenemos el conducto de admisión y el de salida. Las paletas van saliendo hacia afuera de la carcasa y impulsan el aceite por la parte inferior. Y como veían ahí, el rotor está excéntrico, no está en el centro del recipiente. Y eso permite que las paletas vayan saliendo y se vayan metiendo en función de la posición que tienen respecto a la carcasa. Entonces hay un momento en que impulsan aceite y el momento que retornan vuelven sin aceite, digamos, por su excentricidad. Estas dos son entonces bombas de cilindrada fija. Se utilizan habitualmente en lo que llaman sistemas de centro abierto, que trabajan a baja presión, a 150 bares aproximadamente. Las bombas de cilindrada variable son lo que se llaman bombas de pistones. Son pistones que van y que vuelven, que tienen una carrera, y va a haber un momento en que el pistón vaya hacia atrás y aspire aceite, y va a haber un momento en que el pistón vaya hacia adelante e impulse aceite. Entonces, como se ve acá, acá está absorbiendo aceite a baja presión, el pistón está yendo hacia atrás, se está retrayendo, y cuando, fíjense que además está rotando la carcasa que lleva todos esos pistones, y hay un momento en que el pistón impulsa el aceite a alta presión en sentido contrario, ¿no? Fíjense que hay una placa. La placa se puede mover, es decir, yo puedo, y acá está la posibilidad de mover esa placa. Puedo mover esta placa en un sentido, inclinarla más o inclinarla menos. Si yo la inclino menos, eh, el recorrido que van a hacer los pistones va a ser menor, y va a ser menor la carrera, y en consecuencia va a ser menor la cantidad de aceite que impulsan. Mientras que si la inclino más a esa placa, el recorrido de cada uno de esos pistones va a ser mayor y van a impulsar más aceite. Es decir, voy a estar modificando el caudal, fíjense, sin necesidad de modificar las vueltas que da la bomba. ¿Está bien? Con un número de vueltas fijo, yo puedo modificar, modificando la carrera de los pistones, la cantidad de aceite que impulsa la bomba, el caudal. Por lo tanto, estas se dice que son bombas de cilindrada variable. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a ver alguna animación o alguna imagen. Acá está. ¿Ven? Cuando la placa está vertical, en este caso, los pistones no tienen recorrido axial, no van, no van ni vienen, ¿está bien? El movimiento, y no impulsan aceite. El caudal es cero, el ángulo de la placa es cero, y los pistones no tienen recorrido. ¿Está bien? Entonces, la bomba no impulsa aceite. Cuando no hay necesidad, la bomba está girando, pero sin impulsar aceite. Cuando hay necesidad de aceite, de que haya caudal, la bomba se inclina a esta placa, se inclina con una palanca o se inclina de forma automática, vamos a ver a partir de una válvula interna que tiene el sistema,
se inclina esta placa y la bomba empieza a, con su movimiento de rotación, generar el desplazamiento de los pistones. Este se está moviendo para atrás y está absorbiendo aceite, y acá en la parte inferior hay otro pistón que está impulsando aceite. ¿Bien? Entonces, puede ser que la bomba esté girando al mismo régimen, pero ahora, por este ángulo que tiene la placa, ya los pistones tienen un recorrido máximo, como dice acá, y tiene un caudal máximo. Entonces, entre un caudal cero y un caudal máximo, yo tengo todos los caudales posibles en ese rango de inclinación de la placa, de 0 hasta 30 grados. ¿Está bien? Y puedo modificar el caudal sin necesidad de modificar el régimen del motor. Y eso tiene una gran ventaja, porque tiene vamos a ver que responde esta bomba sin necesidad de acelerar o desacelerar el motor del tractor. Vamos a ver esta animación. No tiene sonido. A ver. Bueno, ahí se ven los pistones, ¿ven? En azul sería el momento en que absorben aceite, en rojo cuando impulsan aceite. Están en contacto acá con un elemento que permite absorber y impulsar aceite, ¿no? Fíjense que tengo acá conectado con un chisme que me indica la presión. Si en algún momento la presión, como va a ser ahí, se incrementa o se reduce, si se reduce, manda a la placa a la posición, si se incrementa, manda la placa a la posición vertical, para que no impulse más aceite. Si se reduce, como en este caso, manda a la placa a la posición inclinada para que impulse aceite. A la medida que se incrementa la presión, deja de impulsar aceite. Eso lo va a hacer en forma automática. Es decir, en función de una válvula que indique la presión en el circuito, va a mandar a la placa a que inclinarse más para que impulse más aceite. Si la presión baja, va a mandar a la válvula, a la placa, perdón, a inclinarse menos para dejar de bombear aceite si la presión sube. Esto se llama Delivery Pressure Control, válvula controladora de presión a la distancia, digamos. De eso constan, digamos, los sistemas de centro cerrado. Una bomba de cilindrada variable, de pistones de cilindrada variable, comandada no solamente por la palanca del operador, sino también por una valvulita que se llama DPC, Delivery Pressure Control, una válvula que controla la presión y en función de eso controla la posición de la placa. Muy bien, este video es muy interesante para entender cómo funciona, pero entiendan que se puede modificar el caudal sin necesidad de modificar el régimen de rotación de la bomba. La bomba impulsa más o menos aceite en función de la posición de la placa, sin necesidad de modificar las vueltas. Obviamente también, si yo modifico las vueltas, también puedo modificar la cantidad de aceite que impulsa o que no impulsa. Pero puedo recurrir a la modificación de la posición de la placa y con eso no necesito necesariamente recurrir a la modificación del régimen de rotación de la bomba ni del motor para conseguir más o menos caudal. Bien, vamos a hacer un plate acá.